noches, edición número 500 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, y felicitaciones. Recíprocas. Pero Hace 10 años empezamos con este programa. Sobre todo a vos, decía que lo iniciaste, ¿en qué año? En el año, bueno, hubo 2 etapas. Primero en el año 91 y después en forma continuada, por eso son los 500 a partir de ese momento, el 24 de mayo, el víspera de la fecha patria, del año 2005. Y tuvimos a lo largo de toda esta historia, de todos estos años, distintos, en una época no lo conducía yo, sí lo producía, era conducido por Oscar González Oro. La primera intervención en televisión fue en este programa. Después vino Guillermo Marconi, Carlos Molar, y después ya empecé, en esta época ya empecé a intervenir yo en el programa, en forma personal, juntamente con un gran periodista, Juan Pablo Révora, hoy director de ADN Noticias, un excelente chico que ha hecho que tiene una trayectoria periodística realmente encomiable. Y desde hace por lo menos 5 años lo hacemos juntos. No vamos a contar anécdotas de todos estos años, simplemente decir que cuando en esta última etapa, ya que llevamos un lustro con Osvaldo Pérez San Martino, con quien nos une el hecho de compartir una profesión, de haber sido egresados los dos, aunque en distintas promociones, del Colegio Nacional de Buenos Aires. No somos periodistas profesionales, pero tenemos un compromiso básicamente con la verdad, con una verdad sin ningún tipo, sin caer en extremismos, simplemente transmitiendo los hechos tal cual son, porque si algo sirvió, no de mucho, pero quizás lo más importante que nos enseñaron los claustros de ese Escorial de granito y mármol, como alguien lo definió así, en aquellos esbeltos años de la adolescencia, y ya no sé si estoy citando a algún poeta español, pero si algo sirvió a nuestro paso por allí es de haber desarrollado el pensamiento crítico que nos ha permitido tener una libertad en lo que hace el intercambio de ideas y en buscar algo que debe ser una pasión que hoy lamentablemente no se practica en la Argentina, que es el diálogo. Entonces, creo que como lo hemos dicho más de una oportunidad, no somos neutrales, que como dice Carlos Fait, tan vilipendiado en esta hora, los hechos son sagrados, pero las opiniones son libres, con una condición, que esas opiniones sean expresadas en el marco de la honestidad intelectual y sin agravios. Por eso nos hemos empeñado, quizás en hacer un programa donde lo importante sea buscar consensos, buscar comunes denominadores, que del intercambio de ideas surja algo que también lo define el Papa, también lo define Francisco, que es la cultura del encuentro. Esa cultura del encuentro que permite establecer puentes y no divisiones o muros como esta grieta gigantesca que hoy divide a la sociedad argentina. Siempre ha sido el propósito brindar un servicio con honestidad y buena fe. Hemos recibido algunos saludos. Por Twitter, uno de los productores del programa, no sé si te suena, Matías Enríquez. Sí, cómo no va a sonar. Dice, hoy 500 programas entre ustedes y nosotros, un lujo y placer nocturno con Jorge Enríquez y Osvaldo San Martino. Felicitaciones, así que muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Tute, y un saludo también a todos nuestros productores, a Carlitos Salter, a César Justo, y por supuesto también vamos a nombrar a quienes nos acompañan en esta etapa de la actualidad. Por supuesto sería muy largo a todos los que trabajaron de afuera, digo, de cámaras para atrás, que son quizás los que hacen que este producto pueda salir al aire, por lo menos con lo que pretendemos sea de excelencia. Primero el director Jorge Luna Di Palma, Pablo Pérez, el operador de video, Andrea Chumbita, la videografista, Tony Toscano, Claudio Pérez, Diego Juárez, y las maquilladoras Mirta Russo, Janina Granda, y me he olvidado de algunos. Después lo vamos a reiterar. Hasta luego. Bueno, y nombrar, Jorge, digamos, a los 948 empleados de nuestro equipo de producción sería muy largo, así que sí, los damos por saludados a todos. Hoy es un día muy especial, aparte porque para acompañarnos y no participar como invitado, sino para participar como si fuera parte de este programa, lo tenemos acá a alguien que para mí es, aparte de médico, de psiquiatra, una de las glorias de la literatura argentina, quizás
la gloria más grande de la literatura argentina viviente, me atrevería a decir, que es Marcos Aguinis. Gracias, Marcos, por acompañarnos. Gracias. Y cuando yo evocaba, yo fuera de cámara, los libros que había leído, empecé a hacer la sumatoria de los libros, y más allá de que vos sos un prolífico escritor de cuentos, novelas, ensayos, etcétera, debe ser a quien más he leído en mi vida. O sea que muchas de las cosas que digo, si no te gustan, tenés que pensar que algún granito de arena metiste vos. Muchas gracias. Gracias por venir. Y Osvaldo, el tema convocante hoy es este asedio, este asalto, acecho que se intenta impetrar a nuestra Corte Suprema a través de denostar a alguien por su edad. Hablábamos de Bergoglio. Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, decía que los ancianos, aquellas personas ya que habían superado ya habían llegado ya a la tercera edad, en esta mesa no hay ninguno, por suerte, si no seríamos descartables. Bergoglio decía eso, que eran descartables. Que una sociedad que parecía que los desechaba, cuando en lugar de aprovechar la rica experiencia que muchas veces dan los años, y no de caer en categorías etarias, porque puede haber personas muy inteligentes a los 80 años y realmente inoperantes teniendo 30, y a la inversa también esto puede darse. O sea que la edad de una persona no está señalando cuáles son las aptitudes o idoneidades que tiene para determinado cargo. Estar ensuciándolo, como se lo está haciendo en estas horas a Fayt, cuando es alguien que a través de sus memorables fallos expresa que tiene una lucidez mental en todos sus cabales y que aparte tiene unas convicciones republicanas muy firmes, es realmente buscar otros propósitos. Hoy es un día bochornoso para las instituciones de la República Argentina. No sé si ya ha terminado la reunión de la comisión, hace un rato estaba sesionando. Han aprobado realizarle un proceso investigativo, así lo llaman, o un examen psicofísico al doctor Carlos Fayt. Mucha gente nos ha preguntado hoy... en la manifestación que hubo, en el tanto aplauso. en el acto en Plaza Lavalle, como en otros lugares, ¿qué consecuencias puede traer esto? Si Fayt está obligado a presentarse, por supuesto que de ninguna manera. Fayt no necesita dar cuenta de su capacidad intelectual, porque como vos bien lo dijiste, ella está perfectamente demostrada a través de sus fallos, y la capacidad de una persona se presume. Esto es un acto de avasallamiento de la intimidad, es un acto vejatorio, no tiene ningún efecto práctico. La gente que se quede tranquila, Fayt va a seguir siendo ministro de la Corte porque no tiene el oficialismo las mayorías necesarias en el Congreso como para removerlo por juicio político, y sería lo único que podría hacer para desprenderse de Carlos Fayt, de quien ahora se queja de la edad repentinamente. Viene teniendo 96, 95, 94, 93 y nunca habían dicho nada hasta ahora sobre el tema de la edad. Y para redondear esto, simplemente, Osvaldo, decir de que esta no es la finalidad. La finalidad es que cuando dijeron hace muchos años que vamos por todo, venían por la República también. Y venir por la República es directamente esmerilar, dinamitar la independencia del poder, que es la ratio última de la arquitectura constitucional argentina, que es el Poder Judicial y su Corte Suprema. Esto se vincula con el famoso tema que dicen que el poder, cuando se accede con una mayoría homérica, como llegó este gobierno hace 4 años, no la tiene ahora, de un 54%, no tiene que tener límites. Eso es el credo, el catecismo que había acuñado este gobierno, que está, y es bueno que alguna vez lo lean, La razón populista de Ernesto Laclau. Se llama la obra, donde dice que cuando alguien tiene una mayoría de estas tan holgada, no tiene que tener límites. En consecuencia, el Poder Judicial tiene que estar sometido, como lo está haciendo hoy el Poder Legislativo también, a este hiperpresidencialismo absolutamente. Es una idea evocado. Completamente ajena a nuestro sistema constitucional, así que tenemos que luchar para que no se modifique, digamos, el alma de las instituciones argentinas. Es muy importante lo que está en juego. Y para luchar para eso, la primera pregunta que le voy a hacer a Marcos es la siguiente. Hace mucho tiempo yo leí un libro tuyo que era ¿Qué hacer? Yo les digo que si ustedes, El atroz encanto de ser argentinos y otras obras vinculadas con la realidad, el libro ¿Qué hacer? Y no le estoy haciendo propaganda porque no hace falta que se la haga, lo leen, dicen, no, pero no puede haber que esto lo haya escrito este señor hace una década o 2. Tiene vigencia hoy. Hoy, Marcos, ¿qué dirías qué hacer? Bueno, si me permitís, quisiera en primer lugar felicitarlos por los 500 programas.
que es una hazaña en una Argentina donde las cosas duran poco tiempo y donde la memoria es extremadamente frágil. De modo que mis felicitaciones son sinceras y ojalá que estos 500 se conviertan en 1000 y en más. Con respecto al libro ¿Qué hacer?, yo muchas veces me he preguntado por qué ese libro no fue tomado por los políticos argentinos. Porque allí hay una larga lista de acciones a poner en práctica para que la Argentina marche en un camino de progreso recto, ascendente, incluso acelerado, como ocurrió a partir de la década del 80. Argentina, hasta la década del 80, era un país con guerras interiores, con gran cantidad de analfabetos, prácticamente desierto, pero a partir de la década del 80, la Argentina tiene dos grandes programas políticas de Estado, que son la educación y la inmigración. La década del 80 del siglo XIX, claro. Sí. Y bueno, la Argentina en pocos años se convierte en la 7ª o 8ª potencia mundial, no solo económica, sino también cultural y educativa. Esa Argentina crecía hasta que empezó a deteriorarse más o menos, yo creo, en la década del 20, porque comenzaron a crecer las ideologías y los partidos totalitarios. Se produjo la Revolución Soviética, que traicionó a Marx, porque en vez de establecer una sociedad igualitaria, puso a una burocracia elitista en el poder que exprimía al pueblo y produjo genocidios increíbles. En 1922, Mussolini realiza la marcha sobre Roma. En 1923, Hitler hace el putsch de Berlín. Comienza el avance del totalitarismo. Y ese totalitarismo vino a la Argentina y se expresó en el golpe de 1930, donde comienza la idea del totalitarismo. Incluso un hombre tan sensible, tan lúcido, como Leopoldo Lugones, dijo en 1925, cuando fue el centenario de la batalla de Ayacucho, ha llegado la hora de la espada. Y bueno, llegó la hora de la espada. Y después eso se convirtió en el alambre de enfardar y 5 por 1 y todo lo que vino posteriormente, ¿verdad? ¿Qué hacer? Significa volver a las bases de la República, dar seguridad jurídica y dar credibilidad a nuestro país. En la última década se ha producido un retroceso fenomenal, extraordinario, pero que está siendo encubierto por una habilísima propaganda que yo diría, si no está muerto, el espíritu de él sigue viviendo, que es el espíritu de Goebbels. Una campaña publicitaria goebbeliana que ha logrado alienar a millones de argentinos que creen que nos va bien y no nos va nada bien. En este momento Paraguay exporta más carne que la Argentina y nuestro modelo es Venezuela. Y si en las próximas elecciones logra mantenerse en el poder el Frente para la Victoria, vamos a avanzar hacia el modelo venezolano, no hacia el modelo canadiense o australiano o alemán o estoniano. Vamos a ir hacia el modelo venezolano, con carencia de todo e irrelevancia internacional. Lo que está pasando con el juez Fayt es el resultado de la histeria que está en este momento invadiendo el espíritu del oficialismo ante la inminencia de dejar el poder. No pueden dejar el poder, están aterrorizados, se sienten mal, tienen angustia. Entonces están buscando la forma de blindarse con la impunidad. Y para blindarse de impunidad hace falta dominar al Poder Judicial y fundamentalmente dominar a la Corte Suprema. Como en este momento no tienen un recurso legal para hacerlo, entonces han apelado a un método inhumano, es decir, que viola los derechos humanos, como que atacar a un anciano. Ellos tanto se vanaglorian de eso. Sí, justamente, no tienen límites en ese sentido. Yo pregunto, ¿por qué si Fayt por su edad no es un juez que merece estar en el lugar donde está, por qué no lo criticaron cuando cumplió 80 años? ¿Y por qué cuando no lo criticaron cuando cumplió 90 años? ¿Y cuando lo cumplió 91 años? ¿Y cuando cumplió 93 años? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora 6 meses antes que tienen que entregar el poder? Porque están desesperados para cambiar la composición de la Corte y lograr blindar su impunidad. Entonces lo quieren sacar a Fayt a toda costa. Y como no lo pueden sacar, porque esta decisión que tomó el Congreso hoy es anticonstitucional, ustedes son abogados, lo saben muy bien. Desde todo punto de vista. Es anticonstitucional, pero a esta gente no le importa si algo es anticonstitucional. Han violado tantas veces la Constitución, han dejado de obedecer decisiones de la Corte Suprema con tanta frecuencia que ya parece normal. ¿Cuántas veces la Corte Suprema
ordenó reponer al procurador de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuántas veces? Como si lo hubiera dicho, qué sé yo, el verdulero de la esquina, ¿no? El cumplimiento de los fallos, de la perversidad que tienen también con los ancianos, el incumplimiento de los fallos previsionales. Exactamente. Entonces, esta campaña contra Fait tiene el objeto de lograr que Fait se vaya. Pero como no lo pueden sacar por vía legal, están usando todas estas estratagemas que son inconstitucionales y básicamente tratando de minar su fortaleza ética. Y que desesperado él dé la renuncia. Pero yo lo conozco bien al juez Fait. ¿Ah, sí? Es un hombre digno, es un hombre fuerte, lúcido, y él nos va a dar una lección a nosotros de que no se va a entregar tan fácilmente. Entonces el gobierno va a tener que apelar a otros recursos, pero están desesperados para lograr esa impunidad. De modo que aquí nos encontramos con una Argentina que tiene dos problemas cardinales, creo yo. Por un lado, tratar de preservar la independencia de la justicia, lo poco de independiente que tiene la justicia, lo poco. La Corte, por ejemplo. Y por otro lado, ayudar a que los argentinos piensen bien qué es lo que va a llevar a que nuestro país mejore y crezca. Todo el mundo dice, hay mucha cantidad de dinero que quiere invertirse en la Argentina. Bueno, magnífico. Si quiere invertirse en la Argentina ese dinero, habrá nueva fuente de trabajo, habrá más ocupación, habrá más felicidad en general. Se resolverán los problemas de pobreza estructural que sufrimos. Pero para eso hace falta que haya un gobierno al que se le crea. Este gobierno ha dejado la sensación de que no obedece a nada, no respeta nada y que actúa con increíble inmoralidad en todos los campos. La inmoralidad que están aplicando ahora en el caso de Fait es algo que debería dar rubor. Y la inmoralidad que aplican, por ejemplo, al mantenerlo en la vicepresidencia a un hombre como Vudú. Y mantenerlo libre a Jaime. Y enlodando la memoria de Alberto Nisman. Y enlodando la memoria de Alberto Nisman, convirtiendo su asesinato burdo, del cual nadie puede dudar, en un suicidio. Yo quisiera dejarle una pregunta a Marcos para que nos conteste después de la pausa. Marcos, ¿usted es un traidor a la patria? Vamos a una pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y antes de que nuestro invitado responda a la pregunta tan ácida que hizo Osvaldo, algunos mensajes. Uno de ellos es, los hemos seleccionado, ¿cuál es el horario del día jueves para ir a la casa de Fait? Es en hora de la mañana, creo que es llegando al mediodía a las 12 horas. Esta es una convocatoria que está impetrada por el doctor Ricardo Moner-Sanz. Mañana hay otra frente a tribunales, que lo hace la gente de la agrupación Será Justicia, colegas amigos nuestros, y hoy hubo una que hicimos con la agrupación de abogados nuestra, Justa Causa. Ese horario lo desconozco, que el horario de mañana es 11:30 y el del jueves es entre las 2 y las 14.
muchos de los que, esto lo pregunta Estefanía Soler de San Fernando, muchos de los que deberían ir al Congreso no concurren y sin embargo no se les exige un examen psicofísico, dice Mirta de Villa Martelli. Y la verdad que cuando dicen exigir exámenes psicofísicos a una persona que demuestra lucidez a través de su pensamiento volcado en las sentencias, yo diría, cuando uno escucha por televisión a algunos funcionarios de este gobierno que expresan besanías, tenían que pasar todos por un examen psíquico. De Fight, en el peor de los casos, podríamos tener alguna duda. De los otros tenemos la plena certeza de que no están en condiciones de ejercer el cargo. La pregunta que le hemos hecho porque es serio el cargo. Bueno, discúlpeme que me he reído, porque ¿qué otra cosa puedo hacer ante este teatro del absurdo? Pueden acusarme mañana de que yo lo asesiné a Nisman, por ejemplo. Pueden decir cualquier cosa. Aclaro que la pregunta se la hice porque ha sido denunciado junto a otros ciudadanos como traidor a la patria. Sí. Una burda denuncia. Es ridícula. Es ridícula. Lo que ocurre es que al estar impotentes frente a nuestros argumentos que descalifican el gobierno que realizan y que daña tanto a la República, al no saber cómo replicarnos, entonces optan por calumniarnos y descalificar. Pero que la denuncia, ¿en qué consiste? La denuncia dice que Santiago Kovadlov, Daniel Sapsay y yo llamábamos continuamente de nuestros celulares a la DAIA presionándola para que critique el memorando con Irán. Resulta que yo no uso el celular. El que denunció eso, que vaya y me diga en qué momento yo llamé a la DAIA con ese celular. Pero si una mentira burda, inventada. Pero si el cargo es criticar el memorándum con Irán, nosotros, Jorge, podríamos también autodenunciarnos porque lo hemos criticado duramente. Lo que pasa es que el kirchnerismo se ha caracterizado, como le pasa a todo gobierno populista, por ir buscando siempre un enemigo a quien echarle la culpa de sus propios errores. El kirchnerismo podemos ver las diversas etapas por las que pasó. Empezó atacando a los empresarios, acuérdense ustedes, con nombre y apellido, el dueño de Coto, por ejemplo. Siguió acusando a los periodistas, incluso algunos periodistas muy importantes y dignos de nuestro país. Después continuó con el diario Clarín, atacando a los intelectuales, atacando a todo lo que pueden, pasando. Entonces, como ya no le quedaban muchos enemigos, y estaba el tema del memorando con Irán, entonces ahora ataca a las instituciones judías. Tiene que atacar a las instituciones judías. Son las de turno, son los ataques de turno. De esto se van a olvidar, mañana van a atacar a otro. Y lo hace a través de este abogado Lavaqué. Bueno, Lavaqué es un fascista requete conocido, que el mismo Elbaum, que es el que escribió en página 12 acusaciones burdas inventadas por él, posiblemente algún día va a terminar en la cárcel por calumnia, pero en fin, no me importa, es un pobre infeliz, que yo le he llamado Judenrat. Los Judenrat eran los judíos que en la época del nazismo, para salvar su vida, se ofrecían para servir a los nazis en contra de los mismos judíos. Y esto es lo que está haciendo Elbaum. Bueno, de manera que esto es así de claro. Y Lavaqué es un fascista que ha sido abogado de Isabelita, creo que también fue abogado, no sé, de algún sector autoritario que hubo por ese tiempo. Y bueno, es para reírse realmente porque es la verdad, tan burdo. Nuestra solidaridad con vos, con Santiago Kovadlov, con Daniel Sapsay y también con las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich. Claro. Porque la verdad que ser sometidos justamente de 5 personas que merecen todo nuestro respeto. Hay que pensar si no hay traición a la patria, por ejemplo, en lo que hizo Timerman con Irán. Si eso no es traición a la patria. Timerman ya comenzó traicionando su condición judía, porque él aceptó firmar el pacto con Irán en el día más sagrado para la liturgia judía, que es el Día del Perdón. Ese día propusieron los iraníes para humillarlo, y él aceptó la humillación. Es lo más indigno que uno se puede imaginar. Es como si, por ejemplo, a un cristiano dijeran que firme una cosa así en Viernes Santo, para humillarlo en su fe. Y Timerman lo aceptó. De manera que aquí nos encontramos con gente extremadamente indigna. Pero bueno, es el país que tenemos y contra eso tenemos que luchar. Esa es la pregunta que te quería hacer. No va a ser sencillo, porque me parece que acá lo importante es, porque creo que algunas cuestiones se pueden restablecer con cierta velocidad. Por ejemplo, demostrando la confianza, que de ahí viene crédito, credo, en latín, creer.
la seguridad jurídica, pese a que Kicillof diga que es un concepto horrible, son cuestiones que en el corto plazo se pueden ir dando para generar lo que vos señalabas muy sabiamente, una inversión generosa de capitales locales y extranjeros. Lo paradójico de la Argentina es que tenemos muchos recursos humanos que no se usan. Pero la parte que a mí a veces más nos afecta es el tema del cambio de mentalidad, de la cultura, de la educación que se ha perdido, de la anomia. Ese es el tema clave, el no acatamiento de las normas. Al populismo le interesa eso, y lo ha realizado. La presidenta elogió a las barras bravas. Los piquetes son algo que empezó a desarrollarse con el kirchnerismo, apoyado por el gobierno. Basta que 10 inadaptados cierren una ruta para que haya 100 policías protegiendo a esos 10 inadaptados y 1 millón de argentinos no puedan volver a sus hogares. Eso es el populismo. Entonces, la anomia, por supuesto que se multiplica. ¿Cómo se hace para que entonces yo digo, ¿cómo se hace para que ese populismo que vive, el populismo es el eterno presente, o sea, el populismo no tiene futuro? Así es, no es una ideología. No es una ideología. Es una forma de ser, es una mentalidad. Esta gente, el kirchnerismo no es una ideología, es un esquema de poder. Nada más. Y va a girar hacia donde le convenga en cualquier momento. Pero ¿cómo hacemos para que la gente...? Bueno, te voy a contestar esa pregunta. Yo creo que aquí es necesario que los políticos frenen un poquito esta especie de vértigo electoral y piensen cómo va a ser la gobernabilidad de la Argentina en el caso que la oposición gane el poder. Yo pienso que la oposición puede ganar el poder. No es seguro, pero puede. Y si lo gana, ¿qué va a hacer? Para eso es necesario que en este momento haya un acuerdo de gobernabilidad de todos los sectores sanos de la sociedad, que incluyan a los empresarios, a los sindicalistas, a los maestros, a los intelectuales, a los periodistas, a los científicos, para que se encare un país en serio, donde vengan las inversiones, donde haya seguridad jurídica y donde haya un acuerdo para llevar adelante políticas que no van a ser fáciles. Aquí tenemos que recordar la famosa frase que pronunció Churchill en pleno bombardeo de Londres: habrá lágrimas, sudor y sangre, pero así lograremos la victoria. Muchísimas gracias, Marcos. Y nosotros con este programa número 500, señalando, como a veces ha dicho también el Papa Francisco, que el tiempo es superior al espacio, nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.